bien. Shalom, shalom para todos. Entonces, como dijimos la semana pasada, un tema que es muy importante para nosotros, para nuestra posibilidad de crecer espiritualmente, es cuanto más tengamos una emuná, una creencia en Dios, en los 13 principios de fe, con mucha más certeza. Entonces, la semana pasada hablamos un poco sobre cómo se encuentra Dios en cierta forma, aunque un entendimiento pequeñísimo aún de la grandeza infinita de Dios, pero algo por lo menos podemos tratar de tomar. Ahora vamos a hablar también de Muná, pero principalmente sobre la emuná de la Torá, de Dios que entregó la Torá, y que esto es una cosa muy importante porque como vimos la semana pasada, tú puedes llegar por la naturaleza a estar seguro que hay Dios, pero no sabes nada de Él, ni sabes de lo que Él quiere de ti. Y por eso es tan importante la profecía que Dios entregó al pueblo. Porque ahí Él reveló realmente para qué creó todo esto, para qué hizo todo esto. Entonces, gracias a la profecía nosotros podemos tener realmente conocimiento de qué Dios quiere y cuál es el objetivo de esto, qué es lo que nos va a llevar realmente a nuestra realización verdadera como persona, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué odia, qué le desagrada, qué le molesta, hasta que por eso hubo diluvio y toda la generación se perdió. Entonces es muy importante conocer y tener una certeza muy grande de todo esto. Entonces eso es lo que, si Dios quiere, vamos a hablar hoy día. Puede ser que nos va a tomar más tiempo porque es tan importante, y aunque, como dijimos la semana pasada, hay mucho que estudiar. La emuná es un estudio completo, hay que estudiarlo. Y uno de los libros más fantásticos que hablan de este tema y que la desarrollan y que explican bien es el Kusari, como dijimos la semana pasada, que puedes estudiarlo, es algo maravilloso. Como el Gaón de Vilna dice, Kodesh Kodashim. Entonces vamos a tratar de basarnos un poco sobre eso y vamos a empezar. Entonces, hay gente, por ejemplo, hubo tiempos que hay gente que puede ver de la naturaleza y puede decir yo creo en Dios. Y hay otros que dicen que yo no creo en Dios. Y este trae pruebas de lo suyo y ahí el otro le trae pruebas en contra o a favor. Y hay discusiones y cada uno tiene su teoría y quiere probarla. También tal vez en cosas de, por ejemplo, de ciencia. Tú tienes una idea de cómo se comportan las cosas, tienes una teoría y trata de traer pruebas para probarla. Pero, por ejemplo, uno podría haber tenido una teoría que nuestro cuerpo está formado, no voy a hablar de eso ahora, no se preocupen, pero una persona podría tener la teoría de que nuestro cuerpo está formado por seres vivos pequeños, células. Y yo puedo traerte todo tipo de pruebas que esto es verdad y tú me puedes traer todo tipo de cosas que contradicen esto y discutir y cada uno trae sus pruebas. Pero en el momento que se descubrió el microscopio, y cuanto más el microscopio se ha desarrollado y ha llegado a tener una capacidad de ver cosas pequeñísimas, y ahora vemos las células y vemos que están vivas y vemos que ellas se alimentan y se desarrollan y tienen funciones y se dividen. Entonces eso ya lo vemos, ya no cabe ninguna duda. Ya no es una teoría, es una realidad. Eso es lo mismo que pasó con nosotros, con el pueblo de Israel. Hay gente que pensaba, traía pruebas por qué Dios existe o no existe. Hay discusiones. Pero cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, se acabó. Ya no es una teoría, es una realidad que la vimos.
había el Rabbi Viner cuenta un ejemplo sobre esto y dice, habían 2 niñas sentadas en la universidad y había en ese país, en ese lugar, había un rey, pero nunca salía del castillo, nunca lo veían. Entonces ellas dos estaban discutiendo, ¿hay rey en nuestro país o no hay rey? Dicen que sí, pero nunca lo hemos visto. Y discutían. Pero mira, hay monedas con el rostro de él. Y la otra decía, ¿quién sabe si es de él o no? Nunca lo hemos visto. Y vieron a una tercera niña ya sentada, que no le interesaba la discusión. Y le preguntaron, ¿no te importa esta discusión? ¿No te interesa saber si realmente hay un rey en este país o no? Y dice, no necesito, yo soy la hija. Yo lo conozco. Yo no necesito todo esto, yo lo he visto. Entonces, eso es más o menos lo que pasó con nosotros. En la Torá, yo quiero leerle un versículo. Cuando antes de la entrega de la Torá, Dios le dice a Moshe lo siguiente. Estamos en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 9. Dice así. Entonces le dijo el Eterno a Moisés, he aquí que vendré a ti en medio de una densa nube para que oiga el pueblo mientras hable contigo, y también en ti creerán para siempre. O sea, ¿qué dice Dios? Esta revelación va a ser, Dios le dice a Moshe, esta revelación va a ser la prueba para que el pueblo crea en ti para siempre. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó allá? Entonces, todo el pueblo, dice el Rambam, en el Mishneh Torah, en su libro famoso, el pueblo no creyó en Moshe Rabbeinu y en Dios, y en Moshe Rabbeinu en la profecía, en la revelación que Dios habla con él, no por los milagros que hizo, porque los milagros nunca podemos estar seguros si son verdaderos o no, o esto es un truco o algo así. Nosotros llegamos a la creencia absoluta porque nosotros fuimos testigos de todo esto. Es como que habían 2 testigos frente a Dios. Dios habló frente a todo el pueblo por un lado, Moshe Rabbeinu por el otro, y los 2 testigos observaron y escucharon y vieron. Ya no es Moshe Rabbeinu que hace cosas y nosotros no sabemos si viene de él o de Dios, porque lo escuchamos solo a él, lo vemos solo a él. En este momento en el monte Sinai, todo el pueblo, 3 millones de personas, juntas, todos fueron profetas en este momento. Y todos escuchamos cómo Dios habla con Moshe y habla con nosotros, y en ese momento creímos. Y dice el Rambam, y si va a llegar una persona y te va a decir que todo esto es falso, es como si tú hubieras tenido una entrevista con el rey, 2 amigos, 2 personas, fueron frente al rey y tuvieron una gran entrevista con él. Y de repente va a llegar otra persona y dice, ustedes son mentirosos, ustedes están hablando cualquier cosa. Tú puedes decir lo que quieras. Yo los vi, yo estuve allá. No me importa lo que tú digas. Tú créeme, no me crees, cosa tuya. Pero yo estuve allá. Y nosotros realmente sabemos, en todo el mundo en verdad, la importancia que tiene el testimonio de 2 testigos. 2 testigos que vieron a una persona robando. El otro puede gritar y decir mentira, mentira, mentira. 2 testigos lo vieron. Lo van a llevar preso. Aún más, 2 testigos vieron a una persona que mató a otra. Por estos 2 testigos lo van a culpar y lo van a condenar a muerte si en ese lugar hay pena de muerte. Por 2 testigos. 2 testigos tienen una fuerza tremenda. ¿Qué va a pasar si son 3 testigos? Si son 10 testigos, si son 200 testigos que vieron lo mismo, si son 3 millones de testigos que vieron lo mismo que un pueblo entero, cuánto más y cuánto más que esto no se va a poder negar. Aunque dicen los sabios una cosa que es muy importante, una condición para todo esto, como todos nos imaginamos y sabemos,
que para que un testimonio que dan dos testigos sea verdadero y fuerte, necesitamos revisar a los testigos, que no vayan a ser falsos, pueden ser falsos en verdad. Entonces la pregunta se hizo, ¿quiénes revisaron el testimonio de lo que todo el pueblo de Israel vio? Entonces la respuesta dicen los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de mitzvot que vamos a ver más adelante, que todo 613 mitzvot que son muy a veces fuertes y difíciles de cumplir, ahora recae sobre los hijos. Entonces, para que ellos acepten todo esto, tienen que tener una seguridad perfecta de que todo lo que están hablando los padres que vieron, no hay contradicción en esto, que todo es realmente exacto como se dijo. Y más aún, que en verdad, como estuvimos por nuestros pecados de no querer entrar en la tierra de Israel en el segundo año, y fueron los espías y no quisieron entrar en la tierra de Israel por el temor de los pueblos que vivían allá, por los 40 días de los espías. Estuvimos 40 años en el desierto al final. Y los hijos vieron esta realidad ellos mismos. Vieron esto, cómo Dios nos mantiene en el desierto, con comida, con bebida, con poder de vivir, viviendo en el desierto, donde nadie puede vivir. 40 años. Entonces, los hijos, que fueron los que tenían que revisar el testimonio para recibirlo, ellos mismos vivieron esta experiencia y escucharon que todos contaban la misma experiencia. Entonces ellos fueron los que revisaron este testimonio. Y de ahí entonces viene la fuerza tremenda. Que esto ya no es una teoría, que yo te puedo traer pruebas y tú me puedes discutir y todo esto. Ya lo vimos, lo vivimos, fue una experiencia, pudimos ver todo esto, escuchar nosotros. No que tú me cuentes y yo te creo o no te creo, yo lo vi. Entonces eso, si uno lo piensa, como dice acá en la Torá, y Dios le dijo a Moshe, acá va a ser la fuente para la creencia de ti, de tu profecía, para siempre. Hasta aquí la primera parte. Ahora viene un estudio que viene del Rav Israel Hess, de santa y bendita memoria, que él explicó esto parecido a lo que yo acabo de decir, pero para mi entendimiento se profundizó más, y ocupando esto mismo que dijimos hoy día, ahora lo explicó aún más profundo y más claro. Y eso es lo que yo quiero principalmente hablar ahora. Entonces él dice el Rab así: toma dos personas, creo que esto ya una vez hablamos, pero ahora espero hacerlo un poco más completo. Y aparte hay que repasar todas estas cosas para... yo me acuerdo, yo a veces tenemos una clase, a la semana próxima les digo a los jóvenes que están escuchando, ¿se acuerdan de esto? Nadie se acuerda. Una semana pasó y a todos nos pasa lo mismo. El Rav Winer, que un sabio muy grande, que ha escrito ya muchos libros, él está escuchando una clase con audífonos y dice, cuando la escucha por tercera vez, dice, hoy, Rav, ¿por qué no dijiste esto antes? ¿Cómo no dijiste esto antes? Si es la misma grabación. El hombre no es capaz de captar bien, necesita repasar, necesita volver a escuchar. Y la profundidad que entiende después es distinta a lo que entendió antes. Es increíble. Nosotros leemos la Torá cada Shabbat durante toda nuestra vida, y tú partiste leyéndola a los 5 años, tienes 80 años y sigues viendo cosas maravillosas dentro de ella. Como un sabio le dijo a otro, ¿leíste las noticias hoy de la mañana? No, vamos a leer la Torá de la mañana, vamos a leer la lectura que nos toca hoy día de la Parashá. Es como leer las noticias, es todo nuevo, todo el tiempo nuevo. En todo caso, entonces por eso puede ser que hay cosas que ya conocemos, pero voy a tratar de agregar algunas cosas como lo que agregamos ahora y repasar y tratar de fortalecer nuestra fe.
Porque cuanto más la fortuna... Y ustedes saben lo que dice, increíble. Yo me acordaba de eso y lo busqué en Isaías 43, Men Gimel, Yeshayahu, profeta, llama al pueblo de Israel como ustedes, Israel, son mis testigos. No es una cosa de yo creo o no creo. Es certeza, es ver, tú viste esto. Pero yo no estuve en esa época, entonces ahora vamos a tratar de entender mejor eso, aunque yo no estuve ahí, si todavía puedo confiar en todo esto. Entonces dice el Rab Israel es de santa y bendita memoria, lo siguiente. Él dice, toma una pareja, una joven, una niña y un joven. El joven se llama Nimrod. No sé si ustedes se acuerdan que en la Torah Nimrod fue una persona que iba en contra de Dios. Y una niña que se llama Datia. Datia es como religiosa. Dat es religión. En todo caso, va el joven y le dice a Datia, mira, yo me intereso por la religión. Pero si tú dices que Dios habla con las personas y se revela a las personas, y hay profecía, que Dios entrega conocimiento al hombre, quiere que el hombre sepa. ¿Cómo podemos estar seguros, en verdad, que Dios se revela una vez? Si se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, a nuestros patriarcas, se reveló también al primer hombre, a Adán Rishon, y se reveló a Noé, a Noah, y se reveló a Abraham. ¿Cómo puede estar seguro que tal vez no se volvió a revelar después, más adelante, para, por ejemplo, actualizar las leyes? Y se reveló a Abraham, a Moshe, pero después tal vez se siguió revelando al cristianismo, por ejemplo, que viene después del pueblo judío, o tal vez al posterior a los musulmanes que vienen después. Entonces tal vez, ¿cómo buscar un utensilio de medida? Porque cada uno que tiene su equipo dice que es el mejor. El que tiene su religión dice, esta es la verdadera. ¿Cómo podemos llegar tal vez a un convencimiento verdadero de cuál es la verdadera? Tal vez una forma de medida sería, si Dios se revela, la última revelación. Y si fuera así, tal vez los musulmanes son la verdad, que tienen más actualizado, fueron lo último. Entonces el Rab dice, no, aquí hay un problema. Porque después de muchos años después vino Juana de Arco y dijo que se le apareció Dios en las noches y le ordenó todo tipo de cosas, y le dijo todo tipo de cosas. Entonces, si fuera ese el instrumento de medida de la verdad, entonces nosotros nos vimos que todo el mundo siguió a Juana de Arco. Entonces, no, ese no es cualquiera persona que diga que él tiene una revelación, la última, entonces vamos a seguirlo todo a él. No es suficiente. Dice el Rab, ¿qué otro instrumento de medida puede ser? Tal vez, ¿qué dirían si tal vez la mayoría? Tal vez la mayoría en verdad es un instrumento de medida bueno, y tal vez ahí podemos conocer cuál es la verdad. Y si es así, el pueblo de Israel está con problemas porque siempre ha sido una minoría. Pero entonces dice el Rab, tampoco esta es una fuente de certeza absoluta. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que hay líderes carismáticos en distintas épocas, como en Alemania, por ejemplo, y convenció a un pueblo de hacer una locura tremenda. Aunque no todos se convencieron, muchos se convencieron, hicieron locura tremenda. Entonces, no, y además si fuera la verdad fijada por la mayoría, deberíamos ser todos idólatras hoy día, porque la humanidad al principio era la mayoría idólatra. Entonces también, la mayoría tampoco es una fuente de certeza verdadera. Entonces sigue el Rabbi y dice, mira, ahora, Shalom Kalman, Shalom Alejem. Hoy parece que nos escucha bien, no sé si tiene comunicación buena.
Yo fui. Entonces dice así. Entonces, ¿cuál puede ser la fuente que nosotros estamos buscando? Porque en verdad, por lo menos ahora, aunque tenemos que probar esto y un estudio profundo y largo, pero podemos aceptar un principio que las tres principales religiones monoteístas las tienen. ¿Cuáles son? Que hay profecía. Eso lo acepta el cristianismo, el musulmán y el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros aceptamos esto, aunque se necesita estudio y profundidad para explicarlo bien, pero no estamos prefiriendo a ninguna de las dos, de las tres, entonces podemos tomarla como una verdad, aunque se necesita todavía estudiar profundamente qué es lo que es la profecía y cómo llega. Como cuando estudiamos los 13 principios de fe del Rambam, hablamos de eso. Entonces, dice el Rab, tenemos que buscar un instrumento para que nos convenza realmente de la verdad, quién tiene la razón. Porque en verdad hay veces que tu religión te exige un nivel de apego a ella tan grande que a veces hay que ir a la guerra por ella, a veces hay que morir por ella. Entonces yo no quiero dar mi vida por algo que no estoy 100% convencido. O sea, yo quiero algo que me pruebe realmente que esto es la verdad, sino que yo voy a ir a dar mi vida en vano. No, Dios no lo quiera. No la mía, no la de mi familia, nada. Entonces el Rab dice así, el Rab es, ¿qué pasaría si tú, ¿cómo se llama? Se revela, como dijimos antes del testimonio, se revela, hay una revelación divina, no solo a una persona, porque muchas veces dijimos, no sé si se acuerdan, si yo les puedo decir, mira, ahora acá en la ventana yo estoy viendo afuera un burro volando. Y ustedes van a decir, yo estoy seguro que gente como ustedes va a decir, algunos va a decir, yo conozco a Shlomo, es una persona recta, no miente. Seguro que él llegó a este nivel que puede ver burros volando y no está mintiendo, pero nosotros no lo vemos. No, nosotros no estamos en ese nivel. O puede decir alguien, este hombre se volvió loco, está soñando. O puede decir algo, él pobre, no tiene mala intención, pero está una ilusión óptica, está soñando, no con mala intención. ¿Quién tiene la razón? No sabemos. ¿Por qué? Porque tal vez verdad, tal vez no. Hay milagro, no sé. Pero nadie puede tener una certeza de todo esto. Pero si yo te digo a ti, mira el burro volando, ¿lo estás viendo? Y él te dice sí, ya no le queda duda a esta persona, porque no está escuchando a mí y me tiene que creer o no creer. Si no, él lo vio. Entonces dice el Rab acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si hubiera una revelación frente a miles de personas? Millones, un pueblo entero, 3 millones de personas. ¿Sería una prueba para ti de que esto es verdadero? Entonces el Rab dice así, realmente si 3 millones de personas, una cantidad así, un pueblo entero, ve una revelación así hace 3.000 años atrás, donde las posibilidades de engañar, de hacer algo así, que escuchen voces y cosas así, se pueda lograr y que todo un pueblo escuche al mismo tiempo, es bastante difícil de pensar que se puede lograr, pero él dice, pero no es suficiente para mí. Porque puede haber que hubo una tormenta, ruidos, ellos pensaron que escucharon voces, el otro los trató de convencer, demagogos, especialmente que Moshe Rabbeinu era tartamudo, donde no tenía posibilidad de hablar bien como está escrito en la Torá. En todo caso, el Rab dice, yo necesito otra condición. No es suficiente para mí que un pueblo entero vio esta realidad, sino que esta revelación pública se repitió varias veces.
que una vez pueda convencer a un hombre que escucharon voces y le ordenaron cosas a todo el pueblo, ya es bastante difícil, sabiendo las condiciones que habían hace 3000 años atrás. Pero que esto se repita, eso me daría una certeza total, me convencería totalmente. Entonces el Rab dice, si nosotros nos vamos a observar en la Torá, toda la Torá, o mucho de la Torá, son puras revelaciones públicas para todo el pueblo que se dieron una y otra vez. Entonces, eso yo quiero leer acá algunos trozos que yo fotocopié de la Torá, donde se ve un poco esto, para que podamos vivir lo que vivió el pueblo en ese momento y veamos la revelación. Primero que nada, nosotros sabemos que el pueblo de Israel está esclavo 200 años ya. Y está sufriendo, y están matando a los bebés, y lo están esclavizando con mucha dureza, muy terrible. El pueblo está golpeado, hasta que gritan, porque ellos sabían de los patriarcas que Dios prometió a Abraham ya, le dijo a Abraham que tu pueblo va a ser siervo a otro pueblo, y que yo voy a venir a sacarlo. Y como con Abraham vino, le prometió que toda tu descendencia va a ser un pueblo, que todas las naciones se van a bendecir de ella. Y así le dijo a Isaac y a Jacob, como una vez vimos. Ellos tenían fe que Dios los va a sacar. Tenían la tradición, pero estaban sufriendo mucho. Hasta que el pueblo dice en la Torá que gritó con toda la fuerza. Dios escuchó el grito y mandó a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu viene y le dice al faraón, yo me mandó Dios, deja sacar a mi hijo primogénito o morirá tu hijo primogénito. Así le dice, el faraón se niega y dice, ¿quién es Dios? Y si hay Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Y si hay, ¿qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Estas tres preguntas que hace el faraón. ¿Hay Dios? Y si hay Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Él está por allá lejos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo hago lo que quiero, yo soy el rey acá. Y si tiene que ver conmigo, ¿qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Y vienen las 10 plagas que nosotros escuchamos, que son la respuesta a las preguntas del faraón. ¿Hay Dios? ¿Hace juicio con la persona? Y todas las 10 plagas no tocaron al pueblo de Israel, que fue todo un imperio, Egipto, que se despedazó totalmente. Entonces llega Moshe Rabbeinu y le dice al faraón, Dios lo manda, habla con el faraón y dile, todo el río se va a volver sangre. Y de repente hay un cambio en la naturaleza increíble, algo increíble, que todos son partícipes. El pueblo de Egipto no tenía que tomar. Todo el agua del río se volvió sangre, no había que tomar. Y Moshe le advierte al faraón lo que va a pasar para que vea. Y le dice, el faraón lo llama y le dice, sácame esta plaga ahora. ¿Para cuándo? Pídeme, para que tú sepas que no es algo que ocurrió natural, sino algo que está en las manos de Dios. Para mañana, muy bien, yo voy a rezar para mañana. Y cambió todo. Después, animales tan pequeños como ranas, se llena por todas las casas, por todos lugares, una plaga terrible de ranas, y el faraón se vuelve loco y dice, sácame esta muerte de encima. Y así, dominio en las criaturas de este tamaño, todo el pueblo ve. A ellos no les pasa nada, pero ven a los egipcios. Y así piojos, y así todos los animales de Egipto, epidemia, y se mueren todos los caballos, todos los animales, y bestias salvajes, y así las 10 plagas, hasta que llegue a la última. El faraón ya está destrozado. Y dice, el Israel y Dios, el tzadik, y yo soy el malvado. Pero ya Dios le quitó, como estudiamos en el Rambam, en la ley de Teshuvah, ya no puede volver atrás. Va a recibir su castigo por por el terrible maldad que hizo, que mató, ya no tiene vuelta para atrás. Entonces viene Moshe Rabbeinu y le dice, ahora, y todo el pueblo está observando, éramos esclavos terribles, nos mataban, torturaban, a nuestros hijos los tiraron al río, y ahora de repente este imperio tremendo se está despedazando, le dicen al faraón, ¿hasta cuándo? Déjalos salir.
¿No ves que ya no queda Egipto? Todo destrozado. Hasta que llega la última plaga, que es los primogénitos. Y se dice, está escrito en la Torá, y todo Egipto, un grito, no había casa que no gritaron. Todo primogénito en cada casa murió. Y el faraón vino y dijo al pueblo de Israel, salgan de acá, no queremos verlos más, váyanse de acá. Nunca había salido un pueblo de una esclavitud de esa forma. Y el pueblo de Israel ve, ¿por qué se llama Pesaj, la fiesta de Pesaj, de la salida de Egipto? Porque Dios Pasaj saltó las casas del pueblo de Israel y de nosotros no murió nadie. Y de todo pueblo, ellos mataron a nuestro hijo, los tiraron al río, ahora Dios le está devolviendo igual a ellos. Y no había uno que no hubo un grito en su casa. Y salimos. Esa es la primera parte. Ahora yo les voy a leer. De repente el pueblo está arrancando. Salimos rápido de Egipto y el faraón, porque Dios lo decidió así, el faraón se dio cuenta, ¿qué hicimos? Dejamos salir al pueblo que nos está esclavizado por nosotros. ¿Qué hicimos? Vamos, persigámoslos con todos los carros de Egipto, con todos los soldados, contra ellos, a agarrarlos, a devolverlos. Y entre medio está ahora el mar, Egipto, y el pueblo acá en el medio. Yo les voy a leer lo que pasa. Entonces dice así. Y el Eterno iba delante de ellos de día guiándolos con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Para alumbrarle el camino no se apartaba la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, siempre delante del pueblo. Primero que nada, cuando salieron, ya un milagro increíble. Había una nube que iba con ellos. En el día ella iba primero, donde la nube se paraba, como está dicho, ellos paraban. Durante los 40 años, cuando la nube subía y subían, ellos seguían. Y en la noche esta nube tremenda se cambiaba por una columna de fuego. Durante 40 años vieron esta cosa, que no es algo normal para nada, seguro, es una revelación totalmente. Y seguimos y dice así. Entonces el faraón unció sus carros de guerra y partió con su gente y tomó todos los carros disponibles de Egipto, unos 600 carros escogidos con sus respectivos capitanes. Me salto un poco, estamos en Éxodo, en la salida de Egipto. Y al acercarse el ejército del faraón, alzaron sus ojos los hijos de Israel y se aterrorizaron al ver la marcha de los egipcios y clamaron desesperadamente al Eterno. La desesperación que tenía un pueblo de esclavos. Salieron y ahora ven todo el ejército de Egipto detrás de ellos. Y el mar por el otro lado, ¿qué hacemos? Y dice acá, y se aterrorizaron al ver la marcha de los egipcios y clamaron desesperadamente al Eterno. Y reclamaronle a Moisés, mira lo que dice el pueblo ahora, ¿acaso no habían sepultura en Egipto que nos tomaste para morir en el desierto? ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? Esto es peor, ahora nos van a matar a todos. Esa era la sensación del pueblo en ese momento. Sigue y dice así. Y le dijo el Eterno a Moisés, ¿qué clamor es este? Diles a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para que se divida y puedan entrar los hijos de Israel en el seco. Me salto algunos versículos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y el Eterno hizo soplar un fuerte viento solano toda la noche que puso el mar en seco, siendo divididas las aguas y entraron los hijos de Israel en el mar en seco. Y las aguas fueron para ellos como muros a la derecha y a la izquierda. Y los persiguieron los egipcios y entraron tras ellos en el mar con sus caballos. Entonces se dijeron los egipcios, y de repente ven que todo está las ruedas de los carros están con barro, están con problemas. Y dicen los egipcios entre ellos, huiremos de ante Israel, ya que el Eterno pelea por ellos contra Egipto. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y ya de mañana volvió el mar a su estado usual, cubriendo a los egipcios que huían
y el Eterno los sacudió en medio del mar, de modo que no quedó de ellos ninguno. Esto tal vez, como dijimos al comienzo, si una vez ocurrió algo puede ser una locura colectiva, una imaginación, voces que escucharon de los truenos, relámpagos. Pero acá se abrió el mar, una muralla por un lado, otro por el otro, pasaron el pueblo de Israel, sube la última pierna del pueblo de Israel, el mar vuelve a su estado natural y sacude y todos los egipcios se mueren y se ahogan. Puede ser una locura colectiva. Yo veo los cuerpos muertos en el mar. No es una locura que se imaginaron. Y no una cosa, ¿cómo puede abrirse el mar justo cuando nosotros tenemos que pasar? Y cuando pasamos, vuelve el agua a la naturaleza. Esta es una revelación increíble que se dio. Los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco, con las aguas levantadas como muros a la derecha y a la izquierda, y salvó el Eterno en ese día a Israel de la mano de Egipto, quedando los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel, cuán grande se mostró el Eterno con los egipcios. Y temió el pueblo al Eterno, y creyeron en él y en Moisés su siervo. Seguimos. Son pocos lugares que yo traje para poder darme una idea de todo esto. Un segundo. Acá. Y sigue hablando la Torá sobre esto. Y penetró el caballo del faraón con su carro y su jinete al mar, y el Eterno hizo tornar sobre ellos las aguas, en tanto que los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco. Y Miriam, la profetisa, la hermana de Moshe, hermana de Aarón, tomó el pandero en la mano, y salieron tras ella todas las mujeres. Todas las mujeres estaban ahí, siendo partícipes de esto, con panderos y danzas, y exhortóles Miriam: cantad al Eterno, exaltad su grandeza, pues al caballo y al jinete arrojó al mar. Seguimos. Y llegaron a un lugar donde encontraron aguas amargas, no había que tomar, que no pudieron beber, motivo por lo que llamaron a este sitio Mará, amargura. Y airóse el pueblo se enojó contra Moisés, preguntando: ¿qué beberemos? Y clamó el Eterno, que le mostró un árbol que echó a las aguas. Dios le dijo: toma este árbol y tíralo al agua. Y éstas se endulzaron. Y ahí otro milagro, que tiene que ver un árbol con el agua. Hizo esto que Dios le dijo, y el agua se volvió dulce y pudieron tomar. Seguimos. Y les dijeron, y viajó toda la congregación de los hijos de Israel desde Elim hasta el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes de su salida de la tierra de Egipto. Y protestaba toda la comunidad de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les dijeron: era preferible morir a manos del Eterno, era preferible morir a manos del Eterno en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan en abundancia. En cambio, nos trajiste a este desierto para que muramos de hambre. El pueblo está con tremendo problema. ¿Qué vamos a comer? En el desierto hay comida. ¿Qué vive? ¿Cómo vive una persona? Ahí hay 3 millones de personas. No salieron la gente con autobuses y con comida y salieron a pie, ancianos, bebés, mujeres, hombres, todo el pueblo al desierto. ¿Qué vamos a comer? Se quejan. Dijo: ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Era mejor que morir acá de hambre. Entonces le dijo el Eterno a Moisés: he aquí que haré llover para vosotros pan del cielo, el maná, y el pueblo lo recogerá cada día, la porción necesaria para cada uno, y así los pondré a prueba si andan por mis caminos, por mi ley o no. Y así Dios dijo:
Seguimos y dice así. Y le dijo el Eterno a Moisés, oí las murmuraciones de los hijos de Israel, diles que a la caída de la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, y sabrán que yo soy el Eterno vuestro Dios. Sabrán, no tendrán teoría, sabrán. Y por la tarde se cubrió el campamento de codornices, y por la mañana una capa de rocío circundó del campamento, y elevándose esta capa de rocío, quedando sobre el suelo una suerte de capa delgada, escamosa, semejante a la escarcha de la tierra. Y al ver los hijos se preguntaron, ¿qué es? Porque no sabían lo que era, nunca habían visto. Y era maná, pan del cielo. Y el pueblo de Israel en el desierto comió 40 años este alimento. Tal vez fue iluminación. Tal vez les pareció que estaban comiendo. Si uno come por imaginación, se muere. ¿Cómo vivieron 40 años un pueblo entero en el desierto? En el sol, en el calor terrible del desierto. Como decían las nubes, como nosotros hacemos Sukkot, por las nubes que nos protegían, en recuerdo de esas nubes que nos cuidaron. Y así era increíble. ¿Cómo nosotros sabemos que Shabbat es Shabbat? Hay una pregunta muy grande que cada uno se puede hacer. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la obligación de cuidar Shabbat, como vamos a ver después? ¿Cómo sabemos cuál es el día de Shabbat? Pasaron 2000 años de la creación ya. Entonces Dios le dijo al pueblo, en Shabbat nos va a caer man. Si ustedes guardan el man, como está escrito en la Torá, para el otro día se pudre, se llena de gusanos. Pero el viernes va a caer 2 porciones y no se va a echar a perder, y de la segunda porción van a comer en Shabbat. Y nosotros sabemos cuál era Shabbat, porque en ese tiempo, durante 40 años, el viernes cayó una doble porción y no se echó a perder, y fue lo que comimos en Shabbat. Y eso es una revelación, otra vez, increíble, totalmente fuera del alcance de cualquier persona de hacer. Es una revelación para todo el pueblo durante 40 años. Seguimos. Y dice así. Y a la mañana del tercer día, ahora estamos hablando del monte Sinai, que Dios entrega la Torá al pueblo de Israel. Se revela frente a todos. Y a la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos. Pesa cubrió la cima del monte y se oyó una potente voz de cuerno, el shofar. Y estremecióse todo el pueblo en el campamento. Entonces sacó Moisés del campamento al pueblo para que fuera al encuentro de Dios, y permanecieron de pie, expectantes al pie del monte. Y todo el monte Sinai humeaba al descender sobre la cima el Eterno en medio del fuego. Y era el humo como de un horno, y sacudióse todo el monte, temblaba, y la voz del cuerno se intensificaba gradualmente, a medida que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así descendió el Eterno sobre el monte Sinai, y llamó el Eterno desde ahí a Moshe, que subió. Seguimos un poco más, nos queda poco. Y todo el pueblo, y aquí vienen los 10 mandamientos que Dios le habla a Moisés y todo el pueblo escucha. Y todo el pueblo oía los truenos y veía las llamas, y temblaron de pavor, permanecía lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fue tanta la impresión que tuvieron el pueblo de Israel en ese momento, la revelación fue tan grande que están muriendo. Dijeron, habla tú, no podemos escuchar más, nos vamos a morir. Y le dijo el Eterno a Moisés, así les dirás a los hijos de Israel, vosotros vistes desde el cielo, os he hablado. Vosotros vistes, todo el pueblo de Israel vio que desde el cielo Dios le habló.
Así seguimos. Un poco más, la última fuente que traje dice así. Y cuando Moisés terminó, ahora en la parashá la semana pasada justo, el santuario, que bajó del monte Sinai con las tablas de la ley, las primeras que rompió cuando fue el becerro de oro, y después Dios lo perdonó al pueblo y le dijo, sube de nuevo y trae tu tabla y yo escribiré en ella. Y esas tablas, increíble. ¿Cómo se llama las tablas de la ley? Aedut. ¿Sabes lo que es Edut? Ed, como Dalet, una E y una D. Ed es testigo. Las tablas se llaman Edut, porque el testimonio que tuvimos esta relación con Dios nos dio las tablas de la ley, hecho por Él, las primeras tablas que se quebraron, y las segundas escritas por Él, que era un acto milagroso tremendo, como se habla de lo que fueron esas tablas con los 10 mandamientos. Y todo el santuario que construyeron es una carpa para el lugar más santo que se llama Kodesh Kodashim. ¿Y qué había ahí? Las tablas de la ley, que se llama Oel Aedut, la carpa del testimonio. Todo es testimonio, todo es testigo. Nosotros vimos todo eso. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando la presencia divina bajó? Una nube que rodeaba todo esto, bajó todo esto, y dice así en la Torá. Y cubrió la nube la tienda del encuentro, y la gloria del Eterno colmó el tabernáculo. Y Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro al posarse sobre ella la nube, pues la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Todos vimos este milagro increíble. Y al alzarse la nube, marchaban los hijos de Israel en sus jornadas. Y mientras la nube no se alzaba, ellos no marchaban. Solo lo hacían cuando la nube se alzaba y la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día y durante la noche se convertía en fuego a los ojos de toda la casa de Israel en toda su jornada. 40 años vimos esto. ¿Ustedes saben cómo iba el pueblo? De Jacob hubieron 12 hijos. Las 12 tribus que se repartió la tierra de Israel en 12 tribus. Había las tablas con el Aarón Edut, el Aarón, el armario donde estaban las tablas de la ley. Y alrededor de ellas estaban 3 tribus por delante, hacia el este, 3 tribus hacia el norte, 3 tribus hacia el oeste y 3 tribus hacia el este. Así viajaron durante 40 años cuando tenían que viajar rodeando las tablas de la ley que Dios entregó, el santo santuario. Y todo el pueblo rodeaba y cada uno tenía su bandera en el desierto. ¡Qué locura! ¿Qué puede creer algo así? Una locura. Eso es lo que vivió el pueblo de Israel durante 40 años. Algo increíble que pasó. Después, por un pecado pequeño para Moshe Rabbeinu, Dios le prohibió entrar a la tierra de Israel. Después de los 40 años que teníamos que entrar a la tierra de Israel, ya murió Moshe Rabbeinu y entra Yoshua y conquista la tierra de Israel en 14 años y se reparte la tierra para todas las tribus. Dicen los sabios, que aquí hubo una cosa muy importante. Moshe Rabbeinu tenía que morir. Porque aunque vimos, escuchamos, vivimos que esto no es una obra de Moshe Rabbeinu dijo, ya me van a apiedrar a mí por las quejas de ellos contra mí. Pero igual, no podemos estar seguros al final que no era Moshe. Y cuando él murió, y Yoshua fue el que continuó con profecía de Dios, y todo Jericó cayeron las murallas, y se conquistó la tierra con milagro y profeta, vimos que 100% esto no viene de Moshe. Fuera solo el Sheliach, el enviado de Dios, para hacer todos estos milagros. Pero todo era la mano de Dios, todo era Dios. Y él murió.
y todo, con todo el deseo que tenía de entrar a la tierra de Israel. Entonces esto es algo que es increíble en verdad, si uno lo piensa. No una revelación de una vez. No se puede con una locura colectiva vivir 40 años en el desierto, ni comer, ni que cuando Moshe Rabbeinu al principio golpeó la piedra y salió de la piedra agua. ¡Qué locura! Sí, pero 40 años en el desierto no te va a alcanzar un oasis para 3 millones de personas, tiene que haber ahí un milagro. Y esa agua que fue, continuó con nosotros durante los 40 años y de ahí pudimos beber. Entonces, todo está increíble. Lo que ocurrió acá fue algo que nunca en la historia se ha escuchado, como está escrito en la Torá también. Pregunta en toda la historia si ha venido alguna vez Dios a sacar un pueblo de la esclavitud y le dio todo lo que pasó contigo. Pregunta, ¿quién va a decir una cosa tan loca? ¿A quién se le va a ocurrir algo así si no fue exactamente como fue? Y ahora viene la parte más maravillosa de todo esto. Dice el Rav, después de contar todo esto, y que esto es una pregunta que dice que es típica de un judío, no de otras partes, porque nosotros estamos buscando bien y no queremos la verdad, como toda la gente, pero especialmente el judío tiene a veces poca confianza en sí mismo. Y él pregunta esta pregunta, que todo lo que dijimos hasta ahora se cae al piso y no vale nada. Toda esta prueba maravillosa que hablamos no vale nada. Y generalmente, ¿quién se pregunta esta pregunta? Los demás creen. El pueblo cristiano, millones de personas en el mundo, creen en todo esto. Después ellos dicen, nosotros seguimos, pero creen. Los musulmanes también creen en la salida de Egipto. Millones de personas. Aunque no hablan muy bien de todo esto, porque entonces lo único que ellos están de acuerdo es que el pueblo de Israel salió de Egipto con los milagros de Dios. No es una buena... Pero dijimos que la mayoría no fija la verdad, así que no nos vamos a fijar en eso. Pero ¿cómo todo esto puede caer? Sí, lo que me contaste ahora es realmente maravilloso y realmente prueba que esta revelación no puede ser al azar. Y nos muestra que hay Dios y nos muestra que hay profecía y que la Dios dio, solo que hay un solo problema pequeño. Todo esto que me estás probando viene de la Torá. La Torá, que necesita pruebas para ver si es verdadera, ¿ella se puede probar a sí misma? ¿Qué quiere decir? El Rab explica y dice así. En verdad, si todo lo que está escrito en la Torá es verdad, no hay duda que todo esto es verdad. Un testimonio de todo un pueblo que se repite no puede ser falso. No fueron ilusionaciones y todo tipo de carismático, un hombre carismático. Pero ¿quién te dice que todo esto es verdad? Tal vez en alguna época, en la historia, se levantó un hombre muy inteligente, escribió un libro de una sabiduría muy grande y llegó a la gente y las convenció que esta es nuestra historia. Y nunca ocurrió nada de lo que está escrito en esto verdaderamente. Solo lo inventó un hombre en alguna época y de ahí apareció todo este cuento maravilloso, todos estos milagros increíbles fuera de la naturaleza, un pueblo entero en Egipto, en el desierto, y vive 40 años, y nunca existió puro cuento. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que todo esto ocurrió exactamente como está escrito. Nada de más, nada de menos. Entonces dice el Rab así. Tratemos de pensar sin tener preferencia en ninguna de las dos opiniones. Objetivo total.
en forma lo más lógica posible. Dice así: lo que yo te estoy proponiendo es lo siguiente, veamos si puede ser verdadero o no. En una época, en algún tiempo, llegó un hombre muy, muy inteligente, escribió un libro increíble, y él convenció a su pueblo que esta es la historia de nuestro pueblo. Esto nos pasó de verdad. Y todo el pueblo cambió. Tratemos de ver. Imagínate que yo llego una persona llega, saca un libro y le empieza a preguntar, a decir a la gente: mira, encontré un libro increíble que habla de nuestra familia, de nuestro pueblo. Y mira las cosas maravillosas que cuenta. Y tiene leyes que tenemos que cuidar para poder acercarnos a Dios, que Él se reveló ante nosotros. Y la gente lo empieza a escuchar y dice: espérate, yo nunca, no hemos escuchado nunca algo así. Y cuéntame, ¿qué dice en nuestro libro de nuestros antepasados? No, nosotros venimos de lo que se llamaron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que fueron gente tan grande espiritualmente, que Dios hizo un pacto con ellos, eran profetas, y les dijo que ellos van a tener descendencia. Abraham no tenía hijos. Todos los patriarcas con las matriarcas las matriarcas eran estériles, todas. Increíble, una palabra que no aparece en la Torá hasta la llegada de las matriarcas. Y ellos, por su santidad tan grande, Dios les promete que van a tener hijos, y toda la descendencia de estos 3 patriarcas van a bendecirse todas las naciones del mundo. Y yo les voy a dar una tierra prometida para ustedes. Ese es el pacto que hicieron con Dios. Y nuestro patriarca Abraham pasó pruebas muy difíciles, tuvo que salir de su lugar donde vivía, y pasó pruebas muy difíciles hasta la última, que fue sacrificar a su hijo, y estaba dispuesto él y su hijo a hacerlo, y Dios les dijo que no. Y ahí se fijó el lugar del templo para el futuro. Y toda la gente le va a decir: escucha, nunca escuchamos algo así. Esto es nuevo. Sigue contándonos. Después, Jacob, que era el tercer patriarca, tuvo 12 hijos, y de ahí salieron 12 tribus de todo el pueblo. Pero llegamos a Egipto, fuimos esclavizados, y nos golpearon, como nosotros sabemos. Y el pueblo gritó, y vino Moshe Rabbeinu y nos sacó de Egipto. Con todos los milagros que hubo en las plagas. Pero ¿cómo? ¿Nos estás contando algo que nunca hemos escuchado? ¿Cómo puede ser que todos los ancianos no saben algo tan grande? Sí, después salimos y el mar se rompió, el mar se quebró y pasamos por en medio, los egipcios que nos persiguieron murieron, y después entrega de la Torá, Dios nos reveló y nos dio sus tablas. Nunca escuchamos nada de esto. Estos cuentos fueron... 40 años estuvimos en Egipto, y después conquistamos esta tierra, de tierra de Israel. ¿Israel? ¿Qué Israel? No, Israel es el nombre de Jacob, del patriarca que peleó con el ángel y lo venció, y el ángel le dijo: te va a llamar Israel ahora. ¿Ustedes creen? Y ellos le van a decir: dime, ¿y qué cosas tenemos que hacer? Después de todas estas revelaciones, y dicen: no hagan por mí, hay que hacer estar por la grandeza que Dios se reveló con nosotros. ¿Y qué mandamientos tenemos? El calendario cambia. Primera cosa, nosotros empezamos a contar los meses desde la salida de Egipto. El primer mes es primavera, que salimos de Egipto, la primera mitzvah del pueblo de Israel. Todo nuestro calendario cambió. Tenemos un calendario propio, que se cuenta del día que salimos de Egipto. Segundo, en recuerdo de la salida de Egipto, que tenemos que recordarla todos los días de nuestra vida. Pero nadie ha escuchado de eso. Nosotros tenemos que, cada bebé que nace, a los 8 días hay que hacerle una circuncisión para entrar al pacto de Abraham, con Dios. ¿Circuncisión a un bebé de 8 días? ¿Estás loco? Y nunca escuchamos a alguien así que hizo algo así. Déjame ir a preguntar a los ancianos. Nadie escuchó eso. Y al primogénito, después sigue contando otra mitzvah. Al primogénito
al mes hay que darle un regalo al Cohen, que viene de una de las 12 tribus, de la tribu de Leví, para redimirlo, porque como Dios nos saltó las casas del pueblo de Israel Pesaj y no murieron los primogénitos, nosotros tenemos que redimir a nuestro primogénito a los 30 días. ¿Nunca escuchamos algo así? Shalom Litraot. Y así sigue contando. ¿Y cuáles son las otras mitzvot? Otras mitzvot, tú tienes que cuidar el Shabbat, que como no cayó el man en el Shabbat y un día que Dios descansó y quiere que descansemos, 39 trabajos no se pueden hacer. No se puede cocinar, no se puede prender fuego, no se puede escribir, no se puede coser, no se puede plantar, sembrar, nada. No se puede prender, no se puede cocinar, no se puede lavar. Y el que hace uno de los 39 trabajos tiene pena de muerte. ¿Estás loco? ¿Una vez cada 7 días? Nunca escuchamos algo así. ¿De dónde salió? No, por la grandeza de Dios, por lo que vivió nuestro pueblo. Tenemos que aceptar estas mitzvot. Porque Dios se reveló a nosotros. Nunca escuchamos nada de eso. Y dime, ¿qué más hay? Comida. Comida se prohibieron la mayoría de los animales. Solo los animales que son rumiantes y tienen la pezuña partida se pueden comer. Y no al tiro. Tienes que hacerle shchita, un tipo de muerte especial para poder comer y después salar la carne porque no se puede comer sangre. Y de los peces, solo los que tienen escamas y aletas se pueden comer. Los demás no se puede comer nada, ni un marisco, nada. ¿Cómo? Pero esto es nuevo total. Nunca escuchamos de nadie algo así. Sí. Y verduras, no se puede comer nada. Hasta que tú le des una porción al Cohen, una al levita, y ahí después un diezmo segundo y después se puede comer. Si no, no se puede comer. Los árboles de la tierra, los frutos, 3 primeros años no se puede comer. Trigo, el pan no se puede comer de siembra nueva hasta que llegue el corbán, el sacrificio del hombre. ¿Estás loco? Y tu familia y tu esposa, en el tiempo que ella está indispuesta, no se puede vivir con ella. Nunca escuchamos, ¿esto es nuestro pueblo? Nunca escuchamos algo así. ¿Tú crees que vamos a hacer algo así? ¿Vamos a hacer circuncisión a un niño de 8 días? El año sabático, un pueblo agricultor, todo ese año prohibió sembrar y cosechar. Solo fe en Dios que nos va a dar los alimentos. Y el último, cuando se termina el año sabático, todas las deudas y los préstamos que hay, uno con otro, se borran. ¿Ustedes creen que alguien que va a contar todo esto en base no de su grandeza personal, sino en base de toda lo que vivimos, los milagros, vimos la mano de Dios clara? Seguro que tenemos que recibir todo esto. Cuando un pueblo nunca en su vida escuchó algo así, y Él va a recibir sobre él todas estas mitzvot tan difíciles, tú tienes que ponerte tefilín todos los días. ¿Qué son tefilín? Un cubo que tiene papiro dentro, en la cabeza y en la mano, que dice Dios es uno y nos sacó con grandeza de Egipto. Todos los días de tu vida tienes que ponerte tefilín. Y tienes que tener en todas tus puertas de tu casa mezuzá, un papiro que dice Dios es uno y nos sacó de Egipto. Shema Israel. En todas las puertas de tu casa. Nadie escuchó, nunca vimos algo así. Nunca vimos que se puede comer, no se puede comer. ¿Alguien te va a creer esta locura que estás hablando? ¿Alguien va a aceptar todas estas mitzvot tan difíciles porque tú dices? 7 días de Pesaj no se puede comer nada de levadura. Se saca todo el pan de la casa, solo matzah. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo esto? Nunca lo vimos. Nunca escuchamos todos estos cuentos que tiene. El pueblo de Israel es increíble. El primer hombre, cuando nació, aquí hay una cosa increíble. En la Torá está escrito también el comienzo de toda la creación. Increíble que si este hombre inventó todo, dice el Kuzari algo increíble. ¿De dónde salieron los 7 días de la semana? En todos los pueblos casi de la tierra. Yo entiendo que pueden ver el año con el sol y entienden que hay un ciclo de 365 días. Yo entiendo que pueden ver la luna y hay un ciclo de 30 días. Pero ¿de dónde viene el número 7 de 7 días en una semana?
porque fueron los 7 días de la creación. Había una tradición de todos los pueblos, porque todos venían de Adán Rishon, del primer hombre. Entonces, ¿qué quería decir sobre eso? No, era eso, pero tal vez había otra cosa que quería recordar, pero entonces nadie escuchó toda esta historia, nadie conocía nada de todo esto, nadie nunca había escuchado y va a poder recibir sobre él. Ahora me acordé. Adán Rishon nació grande, con su esposa pegado, Dios los separó. Increíble. ¿Cuándo en la historia se escuchó de un pueblo que nació grande de una vez? ¿Cómo se forman los pueblos? Los pueblos se van en un lugar, están juntos, se unen, empiezan a pensar cosas parecidas, a decretar leyes, y se van juntando y se hace un pueblo en el lugar donde está. Este pueblo viene de una familia que todas las matriarcas eran estériles, y Dios las bendice y tienen sus hijos. Y de una familia. Y de repente este pueblo se va creciendo de la familia, hasta que de repente dicen en Egipto, en la salida de Egipto, nace un pueblo dentro de otro pueblo. Se dio a luz un pueblo entero, de una vez nació. Y este pueblo está vacío de pensamiento. Recién nacido. 50 días después, la entrega a la Torá. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza este pueblo desde el comienzo? La sabiduría divina, las leyes divinas. Él no tiene nada más en la cabeza. Sus 40 primeros años de vida, estudiando con Moshe en el desierto, ¿qué más hacían en el desierto? No había que ir a trabajar. La comida la recibían del cielo. ¿Cómo creció este pueblo grande de una vez? Con todas sus leyes, todo lo que tiene, todos sus pensamientos, todo lo que tiene. Es lo que se recibió de Dios. Ese es su mundo, que creció en el desierto, sin nada más. Y entra a la tierra de Israel, y se conquista y se reparte la tierra. Y este hombre dice, esta tierra se llama Israel, no, Israel. Levita, todos los ¿cómo se llaman? Las tribus no conocemos, nunca escuchamos la palabra Leví, Asher, Judá. Él inventó todo. ¿Cómo pueden creer a alguien? Imagínense que yo llegué de Chile. Hagamos un experimento. Yo llegué de Chile y voy a una ciudad en Chile, a un pueblito, y le digo, hermanos, nosotros somos el pueblo de Israel. Esta tierra de ustedes no se llama Chile, se llama Israel. Y yo quiero contarles algo que ustedes no saben. Yo encontré un libro donde nos explica nuestro antepasado cómo nacimos. Nosotros estamos esclavos en Argentina. Tuvimos 200 años esclavos allá, nos torturaron, nos hicieron terrible, hasta que llegó un hombre, Moshe, y nos sacó de Argentina. Y con milagros tremendos. Estás loco, nunca escuchamos algo así. Nosotros vivimos acá en Chile, no en Israel. Esto no es Israel, esto es Chile. No, ustedes no entienden, se le olvidó. Estuvimos en el desierto de Atacama, 40 años viviendo allá en el desierto, con una nube sobre nosotros, escuchamos a Dios también, y nos dio las tablas de la ley, nacimos ahí, y vivimos 3 millones de personas allá. ¿Sabe lo que va a pasar conmigo? Y después le voy a decir, y esta es la tierra de Israel. Y ustedes tienen que empezar a hacer circuncisión a su hijo a los 8 días, cuidar el Shabbat cada 7 días. El que no cuida el Shabbat, él cocina, trabaja o algo, tiene pena de muerte. Comer solo lo que yo les digo. ¿Saben lo que va a pasar con esta gente en Chile? Me van a agarrar y me dicen, si no te vas de acá en 2 minutos, te meto a la cárcel por molestar a la gente. Ándate de acá, no queremos saber de ti, te volviste loco. Eso va a pasar cuando una persona nunca escuchó estos cuentos y le dicen una cosa así. Entonces esto es una prueba inmensa de que esto nunca pudo partir de una persona que inventó, porque las leyes son tan duras, imposible recibirlas. Tú hablas con una persona en la calle no religiosa y tú le dices,
Dime, ¿tú crees en Dios y tú crees en el monte Sinai y tú crees en la salida de Egipto? Sí, lógico. ¿Por qué no cumple la Torá? No, es muy pesada para mí. No. Tengo todo tipo de razones por qué no. Él solo, que escuchó toda la historia y la cree, no es capaz de hacer todas las mitzvot. Y una persona, no una persona, estamos hablando de un pueblo entero, que él decida cambiar su vida por lo que yo estoy hablándole a ella y convencerlo con estas tremendas mitzvot, ellos van a cambiar toda su vida por esto. Imposible. Y entonces explícame, ¿cómo funciona todo? ¿Cómo parte todo? Entonces, ¿cómo partió? Exactamente como está escrito. Y si partió así, no hay duda de la verdad de todo esto. Y ahí no hay duda de que hay un creador que creó todo de la nada, como dijimos los 13 principios de fe, y es verdadero, Él lo dijo. Y no hay duda que la Torah es eterna y no va a cambiar. Y si ustedes van a leer en Yehezkel 36, ahí dice Yehezkel lo mismo que dice la Torah. La Torah te dice, ¿para qué se creó todo esto? Y el pueblo de Israel tiene que ser luz para los pueblos. Y de tu pueblo, dice, le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob, Dios le dice lo mismo. De tu pueblo se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Y tienen que ser luz de los pueblos. En el monte Sinai le dijo a Moshe Rabbeinu antes, ustedes van a ser una nación de sacerdotes y un reinado de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, y un pueblo santo. Eso tiene que ser. No hay otra persona, no hay otro mundo, no hay otra religión que diga, todos vimos. Uno. Pero tienen problemas. Porque la Torah dice que no va a cambiar. Y dice, y si va a venir un profeta y va a decir una profecía y se cumple, pero te dice, cambia la Torah, yo te estoy probando a ti, Israel, yo le di la fuerza a él de impureza, y ese profeta falso tiene pena de muerte, imagínense. Está escrito en la Torah también. Entonces una cosa tremenda. Eso es más o menos, si uno lo profundiza esto tremendamente, y que la Torah dice, la Torah no va a cambiar. Y que, eso quería decir antes. Y al final de la Torah, que dice, y yo los voy a traer de todos los pueblos, de vuelta a Israel, al final de los tiempos. ¿Saben que el pueblo de Israel ha estado más tiempo fuera de Israel que en Israel? Por nuestros pecados, de verdad. Y Dios dice, y al final ustedes van a hacer chubá, y yo los voy a traer de todos los pueblos para acá. Y hoy día estamos viendo esto. Increíble que en Yehezkel 36 dice, y ustedes, Israel, que por los pecados fueron al exilio. Y se está profanando mi nombre, porque dicen, este es el pueblo de Dios, este es el pueblo que tiene que dar la luz, y Dios no es capaz de traerlos de vuelta, y profanan mi nombre. Y dice Dios, y yo los voy a traer de vuelta, y yo les voy a tirar agua de pureza para purificar el corazón de ustedes, y van a tener un corazón nuevo y puro, y los voy a devolver acá a Israel, a ustedes los voy a devolver acá a Israel, de vuelta. Y ustedes van a ser el pueblo que tiene que ser. No van a traer a otros, van a traer a nosotros. Si se los puedo leer, veo si lo tengo acá, no, lo tengo en el otro libro. En todo caso, eso es. Hasta acá la parte de Emuná. Hay que repasar esto bien y uno llega y ve la verdad. Y es la verdad, clara y simple y verdadera. Muy bien, nos queda un poco de tiempo. Para Mesilat Yesharim no nos queda casi nada, pero tal vez podemos empezar Mesilat Yesharim, terminar el capítulo que estamos.